Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez vamos a debatir sobre el rediseño de los programas educativos y los libros de texto en México, lo que esto implica para la educación en el país. Después voy a platicar con Arnoldo Kraus sobre el uso de medicamentos no aprobados contra el COVID-19 que fueron suministrados a pacientes de la Ciudad de México sin que ellos lo supieran. Y para finalizar con Víctor Oliver Mercado, vamos a examinar las novedades del régimen de simplificación administrativa que vamos a tributar la mayoría de los mexicanos a partir de este año. Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La Secretaría de Educación Pública realiza asambleas en el país para analizar planes y programas de estudio con el fin de hacer un rediseño a los libros de texto gratuitos. Entre los cambios que se han propuesto está eliminar las palabras consideradas como neoliberales. Por su parte, legisladores y especialistas en materia educativa han criticado al gobierno por estar más preocupado por estas modificaciones que en atender la deserción escolar y las afectaciones emocionales que han sufrido los estudiantes por la pandemia de COVID-19. Para hablar de este tema muy importante, el tema educativo y el rediseño de programas, el rediseño de los libros de texto, doy la bienvenida a Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, buenas noches, compañeros. Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gibran Ramírez, ¿cómo estás, Gibran? ¿Qué tal, Leo? Bien, buenas noches. Pues tengo que decir que tú eres el culpable de que estemos discutiendo este asunto el día de hoy, porque te leí ayer, como todos los lunes, en Milenio, donde hablas de este tema del rediseño de los planes de estudio. ¿Por qué no nos dices qué es lo que argumentas en tu columna del periódico Milenio? Bueno, digo que bajo el pretexto de que se hace una revisión a los planes y programas de estudio, dos direcciones generales de la Secretaría de Educación Pública, la de Materiales Educativos y la de Desarrollo Curricular, han emprendido un intento para rehacer toda la educación pública mexicana. No son solo los libros de texto y las palabras que lleven. Esto ha sido como lo que ha escandalizado Sí. a los periódicos, ¿no? A los intelectuales. Pero ya en la propuesta de la malla curricular que se hace, el marco curricular y el plan de estudios 2022, aparecen cosas mucho más alarmantes. Por ejemplo, que se extingue la organización de los planes de estudio en asignaturas o en materias como la hemos tenido hasta ahora, y se ponen, en cambio, campos del conocimiento que integran varias problemáticas o varias materias alrededor de problemas, pero están muy mal planteados. Pongo en mi artículo un ejemplo, que es el conocimiento en tercero y cuarto grado de primaria del sistema locomotor, sexual y digestivo a través de diferentes culturas a lo largo del tiempo, desde luego, utilizando para ello números naturales, mediciones, fracciones y técnicas de la información. Ahí nada más para que veas cómo está hecho esto. Además, está muy mal redactado. El diagnóstico parte de datos de 2015 y no se considera la tragedia que ha causado en la educación pública la pandemia, por una parte, y la ruptura de vínculos comunitarios. Desde lo teórico suena muy bien querer devolver la escuela a la comunidad. En un país de vínculos rotos, de 50,000 homicidios dolosos al año, del liderazgo de abuso sexual en la OCDE, de maltrato, eso no es una buena idea. Hay que partir de la realidad material que tenemos. Carlos, desde que yo tengo memoria y estoy diciendo desde que yo era chavo, era niño y el presidente era Luis Echeverría Álvarez, todos los gobiernos entran y todos los gobiernos quieren redescubrir el hilo negro en el tema educativo y nuevos modelos y nuevos libros de texto. Y bueno, es
es como una tradición de tratar de inventar la educación en nuestro país cada 6 años. Yo entiendo que se debe de actualizar la educación, ¿no? O sea, con las nuevas tecnologías, etcétera. Pero redescubrir así, cambiar todo cada 6 años, pues es una locura, ¿no, Carlos? Sí, yo creo que son quizás los dos temas que son como demasiado atractivos para resistir la tentación de cada gobierno de volver a inventar el hilo negro, son las elecciones y la educación, ¿no? Sí, sí. Prácticamente cada Ujú, sexenio siempre ujú, vemos como reformas ujú, en esa dirección. Digamos, lo electoral es fácil de entender porque son las reglas ujú, de acceso al poder y desde luego que los políticos tienen pues mucho interés en influir en ujú, esas reglas. Lo educativo tiene, me parece, más miga, ujú, porque si bien es cierto, como dices, que cada gobierno trata ahí como de hacer su reforma educativa y de reinventar, hay de reformas a reformas. ujú, Yo creo que el gobierno de Peña Nieto sí quiso hacer una reforma muy ambiciosa. ujú, Se discutió en su momento, lo recordarán, que si era realmente una reforma educativa o era más bien una reforma magisterial, ujú, una laboral. reforma, Ujú, digamos, relativa al ámbito laboral de los maestros y las maestras, ¿no? Y yo, digamos, inscribiría un poco el tema que propone Gibran, digamos, dentro del marco más amplio de lo que ha sido la política educativa o la falta de política educativa de este gobierno. Me parece que al echar hacia atrás lo que fue la reforma educativa de Peña Nieto, lo que buscó este gobierno fue fundamentalmente ujú, como reconstruir el control o la gobernabilidad corporativa del magisterio como básicamente el sector a través del cual pues se termina gobernando la ujú. educación en este país. Y sí creo que fue una reforma, a pesar de los defectos que tenía la de Peña Nieto, creo que esta fue una reforma muy retardataria porque como suele suceder con este gobierno, se detectan áreas de oportunidad, pero en lugar de mejorar lo que hace es barrer con todo, ¿no? Y en este caso, yo no tengo para nada claro en qué favoreció particularmente a los niños o en qué mejoró Ujú. la educación, la contrarreforma educativa de este gobierno. Y como dice Gibran, tampoco tengo claro, pero para nada, en qué favorece a los niños, en qué mejora la educación esta propuesta de reforma curricular. Y peor aún, me parece que el método por el que se ha optado para hacer esta reforma es francamente escandaloso y me escandaliza, digamos, no como comentarista, como analista, o Ujú. no solo, sino también como padre de familia, ¿Por ¿sabes? asambleas? Las ¿Estas asambleas? asambleas, Sí. digamos que en cada estado, en cada escuela, o sea, yo no me veo a mí teniendo, francamente, la capacidad de decidir o de intervenir en el diseño de una currícula escolar. Creo que para eso existen los especialistas en educación, para eso existe, carajo, la propia SEP. O Sí. sea, de alguna manera siento que esto implica trasladarnos a los padres una responsabilidad que es de la autoridad educativa. Es Ujú. parte de su labor evaluar, digamos, la currícula que hay, el desempeño de los estudiantes y proponer esas reformas. Las asambleas son un método completamente, digamos, ajeno a la lógica que debería imperar en ese proceso, digamos, de evaluación, de propuesta. Y creo que en este sentido, pues sí, lo que está imperando es más, digamos, la politiquería respecto a la educación que una verdadera política educativa. Sí, no vaya tema, Paula, porque mira, hay muchas escuelas en Estados Unidos que están tratando de cambiar, digamos, la sustancia de lo que se le enseña a los niños, muchos conservadores que quieren quitar la teoría darwinista para explicar la creación de la vida, ¿no? Para cambiarla al creacionismo, ¿no? Decir que fue Dios, en fin, etcétera. Que, bueno, pueden tener estas, desde luego, estas creencias, nadie está diciendo que no, pero hombre, que eso quede como en la currícula educativa, negando lo que ha descubierto la ciencia, pues acabas con generaciones de antivaxxers, ¿no? o de niños pues, que más adoctrinados que educados, déjame ponértelo así, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, yo coincido muchísimo, ahora sí que con Gibran, Sí, en el tema de, uno, hay problemas muchísimo más profundos ahorita que sí, resolver.
Sí, sí, Ahora, sí. me parece el libro de Gilberto Guevara es demoledor al respecto sobre el estado que guarda la educación ¿Cuál? en lo ¿Cuál? No que lo ha vi. pasado. Acaba Dinos. de sacar un libro Mm, sobre justo hablando de mm. pues, una evaluación de un súper Sí, sí, especialista, una claro. persona de izquierda muy comprometida con los temas educativos, Ujú, una Se llama La evaluación de, regresión educativa el libro. ajá, ujú. del estado Gracias. del arte Ujú. de la educación ahorita en México, donde sí toma en cuenta lo que Gibran nota muy bien, que sí toma en cuenta qué está pasando con la pandemia y qué Sí. está pasando en temas de deserción escolar, qué está pasando en temas de aumento de la brecha de desigualdad entre los que pudieron tomar clases en Ujú. línea, los que pudieron tener tutores privados, y los que no, ¿no? Una deserción escolar que además está afectando muchísimo más a mujeres. Y pues, ¿cuál es la no política o la inacción y que por el otro lado, pues están enfocados estos esfuerzos que aparte, mencionado así de colofón, ¿no? Por el grandioso funcionario Marx Arriaga, ¿no? Que Ujú. solo sabemos de él porque hace una nota o alguna declaración escandalosa como esta, ¿no? Ujú. Ahora, lo que dice Gibran, pues me parece gravísimo, pero ahora me parece que es el sello de la casa, ¿no? Ujú. Hacer las cosas malhechotas, hacer las cosas sin ningún tipo de evaluación, hacer las cosas sin tener una evaluación sólida a partir de la cual están tomando, o un comité sólido a partir del cual se estén tomando las decisiones, pues no es sorprendente. Me Sí. parece también que la idea de querer reformar de fondo el sistema educativo, etcétera, pues coincide mucho con lo que busca la 4T en su epopeya, ¿no? Eso Carlos lo sabe mejor en Ujú. términos de historia, en vamos a reescribir la historia y vamos a escribir la historia de los ganadores. Ujú. Y entonces vamos a borrar todo lo que nos parece molesto. Ahora, a mí sí me parece que dentro de las palabras que quieren eliminar, me parece preocupante que quieran eliminar cosas como competencia, Sí, sí. calidad, Ujú. calidad educativa. O sea, y que los siguientes vamos a eliminar competencia, entonces qué mal que vayamos a los Juegos Olímpicos porque ahí se prueba la excelencia deportiva. Y Ujú. entonces podemos llegar a esos límites del absurdo. Yo sí Sí. creo que es necesaria una reforma en los términos que dice Gibran. Sí estaría bien que que tuviera más, pues más raíz con el país y la realidad en la que se vive, que tenga Ujú. un asidero, vamos, que abreve en términos en los que sí identifiques esto es ciencia, esto es creencia, esto es, Ujú. este, que les dé un bagaje más aterrizado a los estudiantes, pero esto verdaderamente, pues es más, no es una epopeya Ujú. educativa, es una epopeya ideológica. Ahora, dices muy bien, Gibran, el tema de que lo que atrajo la atención de los medios fue esto de que van a borrar las palabras consideradas como neoliberales, pero el problema es más de fondo. Y una de las cosas que tú mencionas en tu artículo es el tema del civismo, ¿no? De esta materia, pues de darle valores diferentes a una sociedad muy, muy violenta. Veíamos, no sé si vieron ustedes el video este que se hizo viral de un camión que choca y el chofer se está muriendo y nadie lo ayuda porque toda En la Oaxaca. gente está robándose la mercancía que venía en el tráiler, ¿no? Bueno, no puede ser eso ese es el tipo de cosas que dices, aquí hay una sociedad que ha sido mal educada en todo el sentido de este concepto de la mala educación, Gibran. Sí, y la verdad es que yo nunca he estado de acuerdo con quienes piensan que a la escuela hay que asignarle la tarea de remediar todos los males No. sociales por medio Ujú. de la educación, pero sí puse énfasis en la historia y en el civismo, a ver si el presidente de repente leía el artículo, porque hemos Ujú. reclamado mucho desde Morena la presunta eliminación en sexenios pasados de la educación cívica. Ujú. Esa fue una de las banderas que sosteníamos cada vez que se tocaba algún contenido filosófico, se defendía Ujú. esa asignatura, y ahora parece que esta reorganización no toma en cuenta todo lo que hay de importante en la historia como disciplina o en la educación cívica como delimitación de los valores comunes a toda Ujú. la nación. Es decir, ni siquiera eso que antes se consideraba valioso desde nuestro movimiento se deja intacto. Ujú. Desde luego que hay que hacer que la escuela pueda contribuir
en lo que le toca a reparar este país roto que tenemos. Y creo que para eso, más allá de volver a lo comunitario como horizonte, la escuela tendría que ser una fortaleza donde los niños, donde los 30 millones de menores de 14 años que hay en este momento en el país estén seguros, estén protegidos de todo eso alrededor que acaba por destrozar no solamente las comunidades, las familias, que alimenta continuamente la violencia en la que vivimos. Quiero discrepar de Paula en que es el sello de la casa. La verdad que es que en este gobierno algunas cosas se hacen muy bien, como la reforma eléctrica con especialistas que pueden estar en desacuerdo con todos los especialistas de enfrente, pero que son muy buenos, que saben lo suyo. En este caso no hay brújula, no hay especialistas, no hay nadie que defina el contenido de eso que quiso ser llamado la nueva escuela mexicana. Y mucho me temo que ya le agarraron el modo al gobierno los que creen que es nada más decir palabras y frases. La nueva escuela mexicana, el horizonte comunitario, las asambleas. ¿Por qué dicen asambleas? Pues para no decir foros, porque suena neoliberal, pero para hacer asambleas son muy poco concurridas, no está yendo nadie y se están discutiendo puras generalidades para legitimar este batidillo que están haciendo con una escuela pública que, me permito recordar, es legado de la Revolución Mexicana, por mucho que haya sido trastocado en el periodo neoliberal. Bueno, y todos los cuatro que estamos aquí realmente sí le damos un gran valor a la educación, porque a los cuatro creo que nos cambió la vida, ¿no? La educación, y por eso nos interesa. Y la educación pública. Sí, así es, los cuatro, somos de ese modelo de educación pública, hay que decirlo. Y Carlos, pero regreso al tema del civismo y de los... Tú y yo que hemos dado clases, sabemos que muchas veces a los alumnos, más que llenarlos de información hay que enseñarlos a estudiar, enseñarlos a pensar, y hay que transmitirles ciertos valores básicos para que sean buenos profesionistas, Carlos. Mira, Leo, lo que pasa es que a mí sí me inquieta un poco lo que podríamos denominar como el sentido de las prioridades aquí. O sea, yo creo que en otras circunstancias sería muy loable y muy necesario tener esa discusión sobre los valores que se imparten en la escuela, sobre si realmente las clases de civismo están actualizadas, corresponden al mundo en que vivimos, todo eso, pero me parece que aquí hay una falta de sentido de la realidad respecto al contexto en el cual se está discutiendo. Sí, porque no son expertos, como dice Gibran, ¿no? No solo no son expertos, todavía estamos viviendo los estertores de un terremoto en la educación que fue la pandemia, ¿sabes? Sí, me parece que, las afectaciones que sabemos que la pandemia generó en las escuelas, digamos, en el proceso de aprendizaje, en el desarrollo de habilidades psicosociales, emocionales de los estudiantes, están saliendo estudios constantemente que muestran que esto realmente es una emergencia educativa. Una tragedia, La verdad, los planes de estudio, pues sí, adquieren un papel secundario. Lo que necesitamos es reconstruir las escuelas, reconstruir las condiciones que hacen posible el aprendizaje. Yo estaba viendo, preparándome para esta discusión, cómo ha evolucionado el presupuesto, por ejemplo, en infraestructura educativa, digamos, 2020-2021. En 2021, la variación anual real respecto a 2020 fue una caída del menos 80%, según datos del CIEP, en infraestructura educativa, cuando sabemos que las escuelas de por sí ya traían un rezago en infraestructura brutal desde antes de la pandemia. Bueno, la pandemia vuelve indispensable esa inversión. O sea, no se me ocurren otros dos sectores que tendrían que ser prioritarios en este sentido respecto a la acción gubernamental que la salud y la educación. Y la educación no lo está haciendo para nada, hasta parece una mala broma que estemos discutiendo esto. Y el gasto público en educación como porcentaje del PIB, el más alto, el último más alto registrado fue en 2015 con Peña Nieto, que fue casi el 4% del PIB.
En este sexenio, el más alto fue en 2020 de 3.5 y en 2021, ya entrados un año en la pandemia, el gasto en educación como porcentaje del PIB fue 3.3%. Creo que la ¿Qué mejor demonios? práctica, Carlos, internacional o de la OCDE son más de 5 puntos del PIB, si no mal recuerdo, Pues ¿no? sí, o sea, y Sí, en esto sí hay que decirlo, ya veníamos retrasados de por sí, no sí, sí, estábamos sí. donde teníamos que estar, Ujú. pero o sea, si había una causa que hubiera podido motivar un volantazo en términos de la política educativa, de subirle el presupuesto a la educación, era esto. O sea, si no es con eso, ¿con qué? Ujú. ¿Sabes? Sí, no, Entonces, pues, no. perdón que no le entre, Leo, Sí. al tema de la discusión de los valores y el civismo, pero es que sí creo que aquí necesitamos restaurar un cierto sentido de la realidad y las prioridades. No, lo entiendo perfectamente, Paula, y es un poco también lo que argumentaba Gibran en su artículo. O sea, estamos frente a una emergencia nacional, frente a una tragedia por lo que causó la pandemia, y estamos ante la posibilidad de que si de por sí los chavos salían con una educación medio malona, pues ahora salgan sin educación, déjame ponerlo así, Paula Sofía. Sí, yo creo que a ver, haciendo un análisis de política pública, ¿no? O Sí. sea, tomando en cuenta lo que dice Carlos, vamos atrás en la asignación presupuestal, pero tomando en cuenta que incluso con ese presupuesto escaso, pues lo tenemos que invertir de la mejor manera posible en educación. También vale la pena hacer notar que estas cosas también son un gasto público, la realización de estas asambleas, la realización de Claro, un programa. claro. Ujú. Es un uso de Cuesta. recursos públicos, Ujú, humanos, materiales, etcétera, que de verdad, frente al escenario, a la realidad que nos estamos enfrentando, es ujú. un pésimo ejercicio de política pública. Sentir que esta es nuestra necesidad cuando se necesita inversión en infraestructura, cuando se necesita inversión, vamos, lo que le pasó a muchísimos maestros en esta pandemia fue trágico. Ujú. Se les dejó de pagar, no se les dieron insumos, las escuelas públicas no les dieron insumos ni capacitaciones, ya bueno, vaya, material para poder seguir dando clases. Los casos que veíamos de los profesores que daban clases en sus camionetas, casa por casa, etcétera, son esos ejemplos de verdad de gente, docentes comprometidos con sus alumnos y con la educación, donde el Estado estuvo ausente, completamente ausente. Y por el Sí. otro lado también señalaron incongruencia a nivel macro. Suscribimos las metas 2030, donde tenemos unas metas ambiciosísimas en temas de educación. Están nuestros funcionarios parados ahí en las mesas del 2030 y haciendo proselitismo, etcétera. Y por el otro lado, nuestra gran contribución es un programa que otra vez no pasa de ser una ocurrencia, y ahí me Sí. gustaría nada más retomar bueno, para mí me pareció un gran texto de Javier Velasco el fin de semana de los obsequiosos, Ujú. que decía que están muy pendientes de obedecer órdenes que nadie les ha dado, ¿no? Y entonces, si vamos a hablar de cuál es el objetivo de esta política pública y cuál es el objetivo de todas las políticas públicas que se han tratado de emprender o se han emprendido en este gobierno en contra de la batalla contra el neoliberalismo, Sí. pues básicamente lo que busca, más que dar resultados, más que generar objetivos, más que dejar el país mejor de lo que lo encontraron, agradar. Pues miren, yo quiero decirles que la semana que entra vamos a cumplir 12 años de la hora de opinar. Hemos tratado mucho el tema educativo en estos 12 años. Nos ha tocado 3 sexenios, 3 presidentes. Y como yo siempre digo, Gibran, cada vez que hablo del tema educativo, me deprimo y me enojo. Porque, caray, no hemos logrado resolver este asunto. Ya no digamos también de historia y civismo. Es que los chavos no los enseñan a sujeto, verbo y predicado, hombre, a escribir, a leer. Cosas básicas, caray, Gibran. Sí, en realidad para mí esa es la mejor imagen de lo que ha pasado durante esta pandemia. He estado hablando esta semana Ujú. con profesores de educación básica en la Ciudad de México. Sí, Eh, en tercer grado, los niños que están en tercer grado, que la mayoría aquí en la Ciudad de México han llegado sin saber leer y sin saber escribir, van a tener que dedicarle su cuarto y quinto a aprender a leer y a escribir.
y por eso van a tener que dejar un montón de contenidos y ese rezago se va a trasladar a la secundaria. Estos años ya los perdimos. A ver, Gibran, para que nos quede claro, lo que tú estás diciendo es que muchos niños de tercero de primaria, que ya deberían de saber leer y escribir, por el tema de la pandemia, no saben leer y escribir, para que quede claro esto. Así es, yo diría la mayoría, pero lo más grave es que no sabemos cuántos son, porque la SEP, en lugar de estar haciendo ese análisis, está haciendo foros para legitimar las ocurrencias de un par de funcionarios. Tenemos que saber cuántos no saben leer y escribir en tercero. Tenemos que saber cuántos son los cientos de miles de huérfanos. Esto lo digo porque así ¿también? Lo estima el Imperial College. Sí. Y tenemos que saber si están en la escuela, si siguen en la escuela. Tenemos que saber cuántos son los que desertaron, que se dejaron de estudiar esas cifras, de producir los datos, pero que en un cálculo conservador serán 2 millones. Esto en materia solamente de abandono escolar y de cobertura nos va a hacer retroceder, o nos hizo retroceder décadas. No sabemos cuántas, porque no tenemos el dato. De la Agenda 2030 hay que preocuparse, claro, y primero de las condiciones materiales más inmediatas. Yo diría que de lo que establece, en todo se ha tenido retrocesos, pero preocupan mucho las metas más básicas como hambre cero, como abatir la pobreza energética y como el acceso a agua y saneamiento. De esas tres cosas, diría que en este sexenio se ha atendido lo del hambre cero con los programas sociales, pero no desde la economía política, de la alimentación, desde otras cosas que traerían un mejor resultado que los programas sociales por desfortuna no han dado. Se está atendiendo lo de energía, lo del agua no. Es decir, las condiciones materiales se acaban imponiendo al final del día. Por mucho discurso de transformación que haya, si no atendemos eso, si no atendemos las condiciones materiales de la niñez, estaremos comprometiendo nuestro futuro materialmente y no hay discurso histórico que aguante eso. Híjole, a ver, Carlos, pues ya estamos en las conclusiones, entonces venga, no, digo... Ya estamos en el fondo del barril. ¿Qué cosa? Fíjate que a mí me gustaría complementar esto que bien decía Gibran, con el tema de que no sabemos, de que ni siquiera contamos con un diagnóstico o con una evaluación mínimamente exhaustiva, confiable, que nos haga legible la magnitud del desastre educativo. O sea, hubo no solamente un abandono de las escuelas, un abandono, digamos, de las familias, hubo también un abandono de la posibilidad de reparar el desastre. O sea, hoy en día en México no contamos con cifras oficiales, con un estudio de veras, digamos, que tenga ganas de medir, vamos a decir, ya sé que medir seguramente es una palabra neoliberal, pero yo todavía creo que para la buena política pública se hace en función de la evidencia y el diagnóstico. Y la verdad es que hay algunos estudios aislados y tal, pero la propia autoridad educativa, la principal responsable, pues si no de la pandemia, por lo menos de crear las condiciones para reconstruir la escuela, para reconstruir los aprendizajes, no tiene ese diagnóstico. O sea, está tan abandonado el campo que ni siquiera sabemos bien a bien lo mal que está, ¿no? Gibran ahorita decía, digamos, esta evidencia que ante esta falta de información, ante esta opacidad, esta ceguera, pues cobra mucha importancia, que es cuando hablas con los maestros, los profesores, con otros padres de familia, de otras escuelas, ¿no? Pero bueno, eso no deja de ser hasta cierto punto, digamos, testimonial importante, pero anecdótico. Necesitamos algo mucho más sistemático y no lo tenemos. Y lo que tenemos, en cambio, son estas asambleas absurdas, porque un plan de estudios no se puede diseñar, no se puede discutir ahí, poco concurridas. O sea, parece casi como si hubiera una intención deliberada de no ocuparse de lo fundamental. Pues sí. Esa parece ser en este momento la misión de las autoridades educativas. Qué barbaridad, qué cosa. Paula, Sofía, yo nada más los voy escuchando y cada vez me deprimo y me enojo más, por cierto, pero venga, Paula. Sí. Yo cierro, casi que suscribo todo lo que han dicho y señalo un grave peligro
de los problemas, ¿no? No hay evaluaciones. No hay evaluaciones por varias razones, ¿no? La primera es porque las consideramos neoliberales y entonces no hay presupuesto para evaluaciones, no hay interés por hacer ninguna evaluación e incluso las evaluaciones, en tanto pueden ser críticas, son casi que hasta desestimadas, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, ¿qué pasa si sacamos, vayamos un poco, un salto a futuro, qué pasa si vamos a un sistema educativo donde la evaluación está mal vista? O sea, no veo cómo podemos salir de esto si estamos, sí, está mal vista porque es neoliberal. Entonces, ¿cómo podemos salir de un problema en el que estamos si estamos viendo mal que se evalúe? Si no hay presupuesto para que se evalúe, porque como la austeridad ya se volvió un fin y no un medio, pues ¿cómo vamos a gastar dinero en hacer evaluaciones para poder poner en marcha políticas públicas? Yo creo que coincido con Carlos en que es un círculo muy perverso que además pues, es tan perverso que te hace pensar si es o no deliberado. Y eso me parece gravísimo. ¿Tú querías apuntar algo rápido, perdón, Gibran? Sí, que de hecho en el marco curricular y el plan de estudios sí se habla mal de cierto tipo de evaluación y se propone darle más peso a la autoevaluación. Caray. Bueno, eso está buenísimo, hombre. Bueno. Gracias, Gibran. Gracias, Carlos. Gracias, Paula Sofía. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, seguimos en este tema educativo. Más enojo, caray. Qué cosa. Este país no se va a resolver los problemas de este país hasta que no resolvamos el problema de la educación. Voy a hacer una breve pausa y voy a regresar con el doctor Arnoldo Kraus para hablar de usos de medicamentos no aprobados contra el COVID-19 que les dieron a pacientes en la Ciudad de México. ¿Qué significa esto desde el punto de vista ético? Ya sabemos que Arnoldo es un experto en esa materia, vamos a platicarlo con él en un momento.